Hola, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos por empezar la clase uno, que es de circuitos eléctricos y electricidad, magnetismo. Aquí vamos a explicar las cosas básicas y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que debemos de explicar son las unidades fundamentales y unidades derivadas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas tablitas en el cual tenemos la cantidad, la unidad y su símbolo. Por ejemplo, tenemos la longitud, que es el metro, y su símbolo es el m. La masa, que es el kilogramo, y su símbolo es la kg. El tiempo, que su unidad es el segundo, su símbolo es la S. La corriente eléctrica es el ampere y su símbolo es la A. La temperatura es el Kelvin y su símbolo es la K. Intensidad luminosa es la candela y su símbolo es el CD. Cantidad de sustancia es el mol y su símbolo es el mol. Aquí tenemos otra tablita que es el ángulo plano, que es el radián, su símbolo es el R. Ángulo sólido, radián y es SR. Tenemos del lado derecho, perdón, otras tablas, que es capacitancia, su símbolo es el C, y las unidades en sistema internacional es el faradio, su símbolo es el F. La carga, su símbolo es el Q. Eh, la unidad en sistema internacional es el coulomb y su símbolo es el C. Conductancia es la G. Su unidad en sistema internacional es el Siemens y su símbolo es el S. La energía es el W y su unidad en sistema internacional es el Joule, su símbolo es la J. La frecuencia es la F. La unidad en sistema internacional es el Hertz y el HZ. La impedancia es la Z. Su unidad es el ohm y pues su símbolo es el ohm. La verdad no sé cómo se llama este símbolo, pero es este. Ahí déjenme pongo la lapicito. La impedancia, la inductancia es la L, que su unidad es el Henry y su símbolo es la H. Potencia, la P, su unidad es el watt y su símbolo es el W. La reactancia es la X, su unidad es el ohm y pues aquí igual tenemos el símbolo del ohm. La resistencia es la R, su unidad es el ohm y su símbolo de ohm. Voltaje, su símbolo es el volt. Unidad es el volt, símbolo la OV. Tenemos otra tablita. Tenemos la intensidad de campo magnético, es el H, su unidad, ampere, vueltas, metro, símbolo ATM sobre M. Flujo magnético, que es este símbolo, es como un circulito con una rayita, es el Weber y su símbolo es W. Densidad de flujo magnético es la B, su unidad es el Tesla, su símbolo es la T. La fuerza magnetomotriz, Fm, su unidad es ampere vuelta, su símbolo es AT. Permeabilidad es como el símbolo del micro, su unidad es Weber, ampere, vuelta, metro. Está en W entre AT por M. La reluctancia, que es la R, ampere vueltas sobre Weber y su símbolo es el AT sobre W. Bueno, aquí tenemos estas unidades y pues para tener un repaso de ellas y conocimiento. Bueno, vamos a ver los prefijos y sufijos y las potencias de 10. Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos las potencias de 10, pero en negativo. Aquí tenemos las potencias de 10 en positivo. Aquí tenemos sus nombres y sus símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la menos 6. Por ejemplo, puede también expresar como por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6 y así sucesivamente. Aquí tenemos sus nombres, es deci, centi, mili, micro, nano, pico, y así sucesivamente. Sus símbolos, DSM, micro, NP,
y así sucesivamente. Aquí en este factor estamos con las potencias de 10 positivas. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 6 y así, etcétera. Aquí tenemos deca, hecto, kilo, mega, giga y más nombres, ¿no? Por ejemplo, no han escuchado kilowatt, megawatt. De aquí vienen mi microfaradios, milihenrios y así varios datos. Aquí tenemos sus símbolos de A, H, K, M, G, T, P, E, Z, Y. Aquí, como vemos, tenemos las potencias de 10. Por ejemplo, vamos a empezar con la potencia de 10 a la 0. Se lee 10 a la 0 y pues tiene su 10 con un exponente a la 0 y significa que es 1. Vamos por a las negativas. 10 a la menos 1, que es 0.1. 10 a la menos 2, 0.01. 10 a la menos 3, 0.001 y así sucesivamente. Aquí tenemos las positivas. Por ejemplo, 10 a la 1, que serían 10. 10 a la 2 son 100. 10 a la 3 son 1000. 10 a la 4 son 10.000. 10 a la 5 son 100.000. Y 10 a la 6 son 1.000.000. Bueno, estas las vamos a ocupar para unas operaciones que veremos a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos una definición. Un exponente es un número al cual se eleva un número base. Indica la cantidad de lugares que el decimal se mueve hacia la derecha o izquierda. Aquí me faltó un punto, pero bueno. Entonces, esta definición nos va a trasladar a este ejemplo. Por ejemplo, para una potencia de 10 positiva, el punto decimal se mueve hacia la derecha para obtener el número decimal equivalente. Por ejemplo, para un exponente de 4, aquí estamos la 10 a la 4, y sería 1 por 10 a la 4. Entonces, ¿qué dice? Vamos a mover el número decimal hacia la derecha. El número decimal lo tenemos aquí. Entonces hay que moverlo 4 veces. 1, 2, 3, 4. Sería este. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué son? 10.000. Esto lo vimos, esto es lo mismo que esto. Y esto lo vimos en la tablita anterior. Aquí está, mira, 10 a la 4 son 10.000. Pero cuando no tengamos los 10.000 así, pues esto es lo que podemos hacer. Bueno, para una potencia de 10 negativa, el punto decimal se mueve hacia la izquierda para obtener el número decimal equivalente. Por ejemplo, para un exponente de menos 4, aquí tenemos 10 a las 4, a la menos 4, perdón, sería 1 por 10 a la menos 4. Entonces, aquí estaría el punto. Entonces, recorremos hacia la izquierda 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría 1, 2, 3, 4. Aquí está. Entonces, ¿cuánto es esto? 0.001 o también es igual a 0.0001. Y bueno, vamos aquí a otros ejemplos donde ya vienen los prefijos y sufijos con las potencias de 10. Por ejemplo, aquí dice, convierta 0.15 miliamperes. Aquí está su 0.15, su símbolo, miliamperes, a microamperes, su símbolo también. Dice, recorre el punto decimal 3 lugares hacia la derecha. Aquí tenemos los 0.15 miliamperes. Entonces nos dice 3 lugares hacia la derecha. Sería 1, 2 y 3. Entonces aquí tendríamos un 0. Sería, miren, este. Sería 150 microamperes porque recorrimos 3 lugares. Convierta a 4500 microvolts. Aquí está su símbolo, a milivolts. Dice, recorre el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. Entonces tenemos aquí el punto, ¿no? Esto es 4500 microvolts. Este es su símbolo. Pasándolo a notación científica o a potencia de 10 sería así. Entonces vamos a recorrerlo. 1, 2, 3. ¿Cuánto nos quedaría? 4.5 milivolts. Convierta 1800
kiloohms, aquí está su símbolo, a megaohms. Dice, recorre el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. Aquí igual tenemos los 1800 kiloohms con su símbolo y en potencia aquí está, que es lo mismo. Entonces recorremos 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3. Aquí estaría el punto, sería 1.8 por 10 a las 6 megaohms. Muchos van a decir, ¿cómo voy a saber cuántos lugares voy a recorrer? Entonces por eso les puse la tablita. Por ejemplo, aquí vamos a tomar este ejemplo, miliamperes a microamperes. ¿Cuántos lugares hay de este a este? A ver, vamos a ver. Miliamperes, aquí están mili, serían miliamperes a microamperes. ¿Cuántos lugares hay de menos 3 a menos 6? Son 3 lugares. Entonces esos son los que tenemos que recorrer. Por ejemplo, si nos dicen de miliamperes a otro picoamperes, tendríamos que recorrer 9 lugares. De 3 a 12 serían 9 lugares de diferencia donde recorreríamos el 0. Bueno, ya viendo esto, vamos a tomar unas definiciones. Estas definiciones las saqué de varios libros para tener diferentes puntos de vista. Por ejemplo, y son definiciones de lo más básico. Ya con el paso de las clases vamos a ver definiciones de otros componentes. Pero esto es con lo que vamos a empezar. Por ejemplo, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico o una red eléctrica es una interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí en una trayectoria cerrada que pueda fluir continuamente una corriente eléctrica. Aquí tenemos las variables básicas de un circuito eléctrico son la corriente y el voltaje. Estas variables describen el flujo de la carga a través de los elementos del circuito y la energía necesaria para hacer que la carga se mueva. Aquí hay otra, es el camino a través del cual se trasladan los electrones buscando la neutralidad eléctrica de los materiales conectados por medio de un conductor. Entonces, aquí podemos ver diferentes esquemas de los circuitos eléctricos. Son los más básicos. Y tenemos, aquí tenemos esquemas y este es un esquema pictográfico, una representación pictográfica donde se ven con figuras, con dibujos. Por ejemplo, una batería aquí se ve, un interruptor, así, y una lámpara, un foco. Esto sería un pictográfico y estos sí son esquemas. Estos son los que vamos a ver más. Por ejemplo, aquí tenemos la batería, un alambre, un resistor, y bueno, este es uno. Aquí tenemos la batería, el interruptor, una lámpara. Aquí tenemos batería, interruptor y una resistencia. Estos son algunos de los símbolos más básicos. Bueno, seguimos con la otra, que es la corriente. La corriente es la razón de cambio temporal de la carga que pasa por un punto dado. Otra es la tasa de flujo de la carga eléctrica por un punto dado. Desplazamiento de electrones a través de un cuerpo conductor. La unidad de corriente es el ampere y se representa con la letra A. Un ampere es igual a un coulomb por segundo. Se define a la corriente en un punto específico que fluye en una dirección específica, como la velocidad instantánea a la cual la carga positiva pasa por ese punto en la dirección específica. Bueno, desafortunadamente, esta es una definición cuyo uso se popularizó antes de que se apreciara que la corriente en los alambres se debe en realidad al movimiento de la carga negativa y no a la positiva, ya que antes se pensaba, como aquí dice, se pensaba que era la positiva a la negativa y no, que es la negativa a la positiva. Aquí tenemos una imagen que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos átomos con muchos electrones, como vemos tiene el signo menos, átomos con pocos electrones, con el signo más, el conducto, pues cualquier material conductor, y el sentido de los electrones. Entonces
Los átomos con muchos electrones, que serían los negativos, pasan por aquí y se van a los átomos con pocos electrones. Y así se genera la corriente eléctrica. Bueno, vamos a la siguiente. Ay, ¿qué pasó? Aquí está. Bueno, la carga es la propiedad. ¿Qué es la carga? La carga es la propiedad intrínseca de la materia y responsable de los fenómenos eléctricos. La cantidad de carga, la letra Q, puede expresarse en términos de la carga de un electrón, que es de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Por lo tanto, menos un coulomb es la carga de 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Qué otra definición? La corriente cruza cierta área y se define como la carga eléctrica que cruza el área por unidad de tiempo. Así, la Q en minúscula se define como la carga expresada en coulombs. Una cantidad de carga que no cambia con el tiempo suele representarse por medio de la Q mayúscula. Es una constante. La cantidad instantánea de carga, que puede ser o no invariante en el tiempo, a menudo se representa por medio de la Q por el tiempo, ¿no? La carga en movimiento representa una corriente, electrones que fluyen por alambres y hay dos tipos de carga, positiva, correspondiente a un protón, y negativa, correspondiente a un electrón. Hacen varias definiciones y como vemos aquí tenemos una, una imagen, tenemos la sección transversal de cualquier conductor, las cargas aquí vemos que van fluyendo o, o llevan un sentido al movimiento de la carga. Bueno, pasemos a la siguiente, el voltaje. El voltaje a través de un elemento es el trabajo necesario para mover una carga eléctrica unitaria y positiva desde la terminal menos hasta la terminal más. La unidad del voltaje es el volt y se representa con la letra V. Empujar la carga a través del elemento requiere un gasto de energía. En este caso, se dice que existe una tensión eléctrica o una diferencia de potencial entre las dos terminales o que hay una tensión en los extremos del elemento. Como aquí vemos, la tensión entre un par de terminales significa una medida del trabajo que se requiere para mover la carga a través del elemento. La definición de toda tensión debe incluir un par de signos más y menos. Bueno, otra, tensión eléctrica, diferencia de potencial o voltaje es el desnivel eléctrico que existe entre dos puntos determinados de un circuito. Aquí vemos unas imágenes. Pues, por ejemplo, aquí vemos, no se ve un circuito. Esto es un circuito. Puede tener lo que sea aquí adentro, pero aquí está la tensión, que sería de aquí, de A a B, como vemos en estas imágenes. De A a B tenemos menos 5 volts, 5 volts, menos 5 volts y 5 volts. Aquí lo que nos dice es que A es que el voltaje en A es positivo al voltaje en B. Aquí mira, aquí nos dice, la terminal B es 5 volts positiva con respecto a la terminal A. Y aquí en la figura C y D, la terminal A es 5 volts positiva con respecto a la terminal B. Esto es lo que explica esta imagencita. Entonces, a ver, vamos a potencia y energía. La potencia es la cantidad de energía entregada o absorbida en cierto tiempo. Las unidades de potencia son los watts y se representan con la letra P. La energía es el trabajo realizado en un tiempo determinado. Se representa como kilowatt hora. Aquí sería kilowatt hora. Bueno, aquí sería kilowatt por tiempo. Pero pues aquí como lo más común es kilowatt hora, que es pues el tiempo. La resistencia. Dificultad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica.
La resistencia eléctrica se presenta como la letra R y tiene como unidad el ohmio, que a su vez se representa como este simbolito. Dicha dificultad responde a que los núcleos de los átomos del material resistente atraen a los electrones que se desplazan a través de suyo. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos con la corriente directa. Si la corriente a través de un elemento es constante, se llama corriente directa. Una corriente directa, CD, es una magnitud constante. Una tablita es corriente continua. Aquí vemos una representación y puse las características más relevantes. Por ejemplo, una de ellas es el valor del voltaje es constante en el tiempo. La corriente eléctrica siempre tiene el mismo sentido al recorrer el circuito y, bueno, entre paréntesis, los terminales de la fuente de alimentación mantienen la polaridad. Sus parámetros es el voltaje, que se representa con el símbolo de V. Aquí fuentes de suministro, que es la pila, un acumulador, una batería, fuente de alimentación, un dínamo, una célula fotovoltaica, célula de hidrógeno. Sus aplicaciones: alimentación de aparatos electrónicos, tracción eléctrica en coches, tranvías o trenes y baños electrolíticos. Aquí tenemos algunas representaciones que vamos a encontrar en los circuitos eléctricos de corriente directa. Sería este, que es más menos, y este, que sería una batería, igual con sus polaridades más menos. Tenemos una gráfica con la corriente sobre el tiempo. Como vemos, es constante. Bueno, aquí vamos con la corriente alterna. Una corriente variable en el tiempo puede tomar muchas formas, tales como una rampa, una senoide o una exponencial. Una corriente senoidal se llama corriente alterna o CA. Bueno, aquí igual pusimos una tablita donde aquí está una representación gráfica donde vemos la onda senoidal. Y bueno, aquí están las características más relevantes. El valor de voltaje no se mantiene constante en el tiempo. El flujo de electrones se mueve por el circuito eléctrico en un sentido y en otro, pues los terminales de la fuente de alimentación cambian periódicamente de polaridad. Es más fácil de producir y de transportar que la corriente continua. Según el tipo de señal eléctrica, hay corriente alterna senoidal cuadrada, triangular y, bueno, etcétera. Por ejemplo, aquí vimos algunas. Parámetros, que es la frecuencia, se representa con F. El periodo, su símbolo es T. Valores instantáneos de la onda o señal de voltaje, su símbolo es el V. Valor máximo, su símbolo es Vm o Vmax. Y valor eficaz es el voltaje RMS. Fuentes de suministro: generador de corriente alterna o generador situado en centrales eléctricas y en grupos electrógenos. El oscilador, el inversor u ondulador electrónico. Generador electrónico de funciones. Alguna de sus aplicaciones es, bueno, como vimos, es la más utilizada como fuente de alimentación de máquinas y aparatos eléctricos. Se emplea en instalaciones domésticas, por ejemplo, aquí en la casa, industriales, transporte y alumbrado. Sirve para alimentar cualquier aparato que consuma corriente continua, aunque para ello es necesario rectificarla previamente. Como lo vemos, tenemos imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una corriente con una rampa, aquí una corriente sinusoidal y una corriente exponencial. Aquí tenemos el símbolo que vamos a ocupar en circuitos eléctricos. Como ves, tiene como una ondita aquí en medio del círculo. Y pues bueno, esta es la bibliografía donde saqué todas las definiciones. Y así como en próximas clases voy a seguir metiendo la bibliografía dándose aquella información. Bueno, para la otra clase vamos a ver ya, bueno, ahorita fue
teoría. Para la otra clase va a ser práctico, puros ejercicios de circuitos, igual de lo básico. Y bueno, si te, si te gustó, te ayudó, suscríbete, comparte y darle like para que así podamos crecer un poco más y pues ir llegando a las demás personas. Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.